Y vamos con nuestro primer tema de hoy, el más reciente ataque del grupo terrorista de las FARC contra la red eléctrica en el departamento del Valle de Cauca, al occidente de Colombia, que dejó a cerca de 400.000 habitantes del puerto de Buenaventura sin luz. Fue el acto que agotó, al parecer, la paciencia del presidente Juan Manuel Santos, quien le advirtió a la organización criminal que el proceso de paz que se adelanta en Cuba puede llegar a su fin si continúan cometiendo estos crímenes. El grupo terrorista de las FARC derribó una torre de energía eléctrica que dejó sin el servicio a más de 40.000 habitantes del puerto de Buenaventura, sobre el Pacífico colombiano. Al menos 16.000 habitantes del departamento del Meta se quedaron sin servicio de agua luego de un ataque del Frente 53 de las FARC a la tubería del acueducto regional del municipio de Ariari. El 20 de julio, en el departamento de Arauca, una patrulla de la policía fue atacada con una granada, dejando gravemente herido a un policía y una niña de 3 años fallecida. A esto se le suman múltiples atentados en el departamento de Putumayo, sur de Colombia, zona donde fueron voladas varias torres de energía y quemados al menos 3 vehículos que transportaban petróleo. Ya llegó la guerrilla aquí también a quemar carros, han quemado mulas, han roto tubos. Ante esta serie de atentados, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dio una advertencia al grupo terrorista de las FARC. Ustedes continúan con eso, están jugando con candela y este proceso puede terminar, porque no podemos seguir indefinidamente en esta situación, este ataque que hicieron a las torres de energía que dejaron sin luz a Buenaventura. Es algo demencial, que ellos mismos se están cavando su propia fosa política. En medio de esta tensión entre el presidente Santos y las FARC, las partes iniciarán el 11 de agosto la discusión en el tema de las víctimas, a propósito del cual el jefe máximo del grupo terrorista, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, en un comunicado aseguró que no se arrepentía de los hechos violentos del conflicto armado. A las acciones de las FARC se suman las perpetradas por el Ejército de Liberación Nacional ELN, que en la madrugada del martes detonó 3 petardos en Bogotá. 2 de ellos estallaron en el centro y 1 en el sur de la capital colombiana. Un acto terrorista del ELN está atentando contra la ciudad, contra la seguridad de la ciudad, de los bogotanos, está atentando contra el bienestar de los demás. Precisamente este grupo terrorista adelanta una fase exploratoria de los diálogos de paz con el gobierno de Colombia. Abrimos la mesa de debate. Saludo desde Bogotá, Colombia, a Paola Holguín, senadora electa por el Centro Democrático, ex asesora del expresidente Álvaro Uribe. También nos acompaña Álvaro Forero Navas, analista político, profesor de Derecho en la Universidad Central, también abogado, y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. Junto a mí, Alexander López Maya, senador por el Polo Democrático, integrante de la Comisión Segunda. Señoras y señora, un gusto tenerlos, señores, muy amable. Gracias por estar con nosotros aquí en Zoom a la noticia. Señor López, senador, quisiera empezar por usted, si ven factible que el presidente Santos cumpla esa advertencia. Bienvenido. Andrea, buenas noches. Bueno, yo pienso que hay que rechazar los hechos de violencia y de terror que se han dado en todos estos días por las FARC. Es absolutamente inconcebible hacerlo. Pero también no puede salir el presidente Santos en este momento, justamente unos días antes de su posesión, a plantear pues, que va a romper el proceso de paz. Pienso que el gobierno y el presidente Santos le apostaron a ese proceso de paz en medio del conflicto. Se planteó un cese en su momento a las acciones de parte y parte, no se dio, y hoy tenemos estas características. Entonces, pensamos pues que el presidente Santos debe avanzar en esto, en el proceso de paz, las FARC también, y darle una muy buena noticia al país, distinto pues a todo esto de que rompemos, no rompemos. Pienso que hay que avanzar, hay que resolver este conflicto ya y darle una buena noticia de paz a los colombianos. Senador Holguín, ¿usted qué opina sobre la misma pregunta? ¿Ve factible que se cristalice esa advertencia? Buenas noches, Andrea, un saludo a todos los compañeros. Mire, yo tengo una enorme preocupación porque estas palabras de Juan Manuel Santos vuelven a ser contradictorias.
Él parece que arreciara contra las FARC en un debate en Emanuelita para ganar el aplauso, pero uno siente que actúa distinto frente a esta organización terrorista. Las FARC viene cometiendo paulatinamente actos de terrorismo, actos contra la infraestructura, contra la vida de nuestros soldados y de policías, contra los civiles, y Juan Manuel Santos siempre ha guardado un silencio cómplice. Entonces es muy difícil creerle ahora esta postura un poco más dura, aunque él sabe que él le está fallando a los colombianos. Cuando este proceso empezó en septiembre de 2012, él dijo, esto va a ser un proceso de meses, no de años. Y el tiempo corre y no pasa nada. Llevamos casi 2 años en un proceso de paz sin gestos por parte de las FARC. Las FARC sigue secuestrando, sigue extorsionando, sigue traficando droga, sigue asesinando colombianos. Mire, y es bien particular. Ayer el presidente decía con toda vehemencia eso, y hoy en Buenaventura dice que lo que hay es una guerra donde están muriendo combatientes. Yo le pregunto al presidente Juan Manuel Santos, Isabela, la niña de 3 años del patrullero de Arauca, era combatiente. La niña, la bebé de 2 meses que las FARC hirió en Orito Putumayo, era combatiente. Los niños de 13 y 14 años, Sebastián y Ángelo, que los usó las FARC como niños bomba, eran combatientes. Uno no puede vivir engañando al pueblo colombiano. Este ha sido un proceso donde no se ha dado el cese unilateral verificable por parte de las FARC. Este fue un proceso que él decidió hacer en medio del ruido de los fusiles, y es un proceso donde no se han dado gestos de paz por parte de esa organización terrorista. Entonces, ¿usted no ve factible que se levante de la mesa? ¿Sí o no? Yo no creo, porque es que van muchos meses en el mismo vaivén y no ha pasado nada. Señor Forero, bienvenido. También gracias por acompañarnos aquí en Suma la Noticia. Su opinión, por favor. Buenas noches, buenas tardes. La posición de la senadora Holguín es la posición del Centro Democrático, que es una posición absolutamente disparatada, porque el Centro Democrático no hace sino hacer referencias permanentes a las víctimas de la guerra, que por supuesto hay que deplorar, pero precisamente es que estamos en guerra, una guerra no deseada por el país, no deseada por la nación colombiana, pero es una guerra fatalmente, y en la guerra se producen ese tipo de desafueros de las fuerzas contendientes. El Centro Democrático propone un disparate total, lo propuso durante la campaña política, y el disparate lo resumo en estos términos, que para hacer la paz con las FARC, primero las FARC tienen que hacer la paz. Es decir, que para poder llegar a un acuerdo de paz, previamente las FARC tienen que hacer la paz, pero si es que precisamente el asunto es ponerle fin a un conflicto. Por supuesto que las FARC no representan todo el espectro de la violencia política y social en Colombia, claro, pero es un paso importante, un avance importante. Pero y por el hecho de estar en guerra, como usted dice, ¿hasta dónde tiene que ser el aguante de un gobierno que está negociando? Ya, me iba a referir a eso precisamente. Pues el presidente decía hace unas semanas, lo ha repetido varias veces, que el consejo que le dio el presidente Mandela era que no le parara cuidado a lo que se dice por fuera de la mesa. Otro tanto podemos aplicarlo respecto de él mismo en este momento. Él dice eso, pero no es lo que se está discutiendo en la mesa. Y es razonable que el presidente lo declare, porque finalmente él orienta las conversaciones de paz, pero lo que se está discutiendo es en La Habana. Hay que seguirle poniendo cuidado a lo que se está haciendo en La Habana. Las condiciones políticas han cambiado y la guerrilla debe entender eso. Una cosa es un presidente, un candidato en campaña, y otra cosa es un presidente elegido. Ese cambio de la situación política, sí, de ser ahora un presidente elegido, le da también más libertad y le puede dar más independencia al presidente para hacer mayores exigencias a la guerrilla. Sí, pero lo que hay que continuar es las conversaciones en La Habana. Eso hay que insistir. Lo que se ha hecho no se puede echar por la borda. Senador Holguín, enseguida le doy la palabra solo al senador López, porque me quedo con algo que dice el señor Forero interesante, que no hay que hacerle caso a lo que se dice, ni lo que se dice ni lo que se hace. Andrea, es que
En medio del conflicto y en medio de la guerra que estamos, llevamos 50 años en esto, lo que no se puede dejar de tener en cuenta es que la población civil se está viendo afectada. Y eso tiene que entenderlo tanto la fuerza pública que representa hoy al Estado, como también la guerrilla de las FARC. La guerra no puede significar el todo por el todo. O sea, por ejemplo, lo de Buenaventura, o sea, ¿cómo vamos a aceptar lo de Buenaventura? Que además de la tragedia por la falta de Estado que tiene la ciudad de Buenaventura, donde las condiciones de pobreza superan el 80%, donde no hay hospitales que atiendan las necesidades de la población, donde el 60% de las escuelas están destruidas por falta de Estado, además de eso le sumamos que tumben las torres y queden sin energía. O sea, eso definitivamente, esa guerra no puede de una manera u otra afectar a civiles que no tienen nada que ver en este conflicto, ni el Estado ni tampoco las FARC. Por eso le pregunto, ¿es imposible no ponerle atención? Por eso es muy importante insistir primero en que se mantenga La Habana, la negociación tiene que mantenerse, pero hay que hacer un esfuerzo enorme para manifestarle a las FARC y al presidente Santos que tiene que haber un cese bilateral al fuego. O sea, ese escenario de guerra que se mantiene hoy, que está afectando a civiles de manera grave de parte y parte, tiene que entenderse de manera inmediata en un cese al fuego. Y el cese al fuego tiene que significar que, de una manera u otra, si hoy la apuesta es por la paz, si hay el convencimiento de que van a lograr la paz, pues hombre, lo mejor que puede pasar es que haya un cese al fuego bilateral que reduzca la intensidad de este conflicto. Le entendí bien, llegó el momento de un acuerdo de tregua, de un cese al fuego. Tiene que haber un cese al fuego bilateral y avanzar en los temas más importantes. Si ya acordaron 3 puntos, y están solamente 2 puntos en la mesa de negociación, pues hombre, ya llevan más del 60% de los acuerdos. Yo creo que ya es hora de pensar en un cese bilateral del fuego y que en ese sentido los 2 puntos avancen en una cordial diálogo que permita la pacificación definitiva en Colombia. Senador Holguín. Bueno, yo con todo respeto, con todo afecto, no veo por qué encuentran tan disparatada la idea del cese unilateral verificable de hostilidades. Durante el gobierno anterior, así se desmovilizaron más de 53.000 personas, unas 35.000 de los mal llamados paramilitares y más de 18.000 de la guerrilla. Nosotros siempre hemos dicho, el cese unilateral verificable es un punto de partida. El punto de llegada es la entrega de armas, la desmovilización y la reinserción. Esto ya se ha dado en Colombia, esto no tiene nada disparatado. Más difícil es creer que los colombianos le puedan apostar a un proceso de paz donde no han visto un solo gesto de paz por parte de las FARC. Senador Forero, me interesa retomar lo que había dicho el senador López respecto a ese acuerdo de tregua unilateral. ¿Hasta dónde se dejaría o se dejará presionar el presidente Santos, lograr que el gobierno se doblegue? Es muy interesante la discusión. Fíjate que las 3 posiciones que se han presentado acá son diferentes. Así es. Yo no estoy de acuerdo con el senador Alexander López con el cese bilateral. Y no estoy de acuerdo porque las FARC han demostrado históricamente ser extremadamente mañosas en los procesos de negociación. Las FARC se han habituado a una manera tramposa de dialogar y utilizarían un cese bilateral para fortalecerse militarmente. Yo soy partidario de mantener la ofensiva militar simultáneamente al mantenimiento del diálogo. O sea, presión militar en los campos de batalla con las guerrillas y negociación. Mi posición no es de debilidad frente a las fuerzas insurgentes, sino es de fortaleza, pero al mismo tiempo de negociación, porque es que la posición del Centro Democrático creen que ellos son los únicos que son fuertes, frente a la guerrilla. No, la guerrilla es una realidad política y militar, y como es una realidad política y militar, pues hay que asumir esa realidad para mantener la negociación y tratar de darle un poco de paz a Colombia, un avance en ese proceso de paz. Sí. Pero como ellos están en guerra y tienen pretensiones políticas, pues es necesario hacer negociaciones políticas, que es lo que se está haciendo en La Habana. Vamos a ver si finalmente se logran concluir esas conversaciones en un acuerdo general de paz. Pero entonces, ni bilateral como el senador, ni unilateral como la senadora. ¿Usted dice que continúe como está? Sí, yo diría continuar la acción militar hasta cuando prácticamente ya esté para firmarse el acuerdo. Cuando haya un acuerdo, un entendimiento sobre la entrega de las armas. Pero es el momento más álgido. Pero profesor Álvaro, sería absurdo pensar que en 50 años de guerra en Colombia, donde el Estado colombiano no ha logrado derrotar la insurgencia, plantearse que en medio de la negociación la van a derrotar.
o van a mantener el nivel de fuerza de tal forma que obliguen a las FARC a negociar. No, pienso que hoy, la comunidad internacional, pero también todas las fuerzas vivas del país, las víctimas, en fin, todos los actores en Colombia, debemos mediar y exigirle tanto a las FARC como al gobierno nacional un cese inmediato a todo ese escenario de guerra. Si usted escribe cada uno de los actos de guerra que se presentan hoy en el país, la población civil está de por medio. Entonces, ¿cuántos muertos vamos a contar más? ¿Cuántas víctimas vamos a aumentarle a este conflicto? Entonces, uno de los elementos centrales en la discusión política es ese cese que estamos pidiendo. Señor Forero, adelante. No se puede igualar a las fuerzas insurgentes con el gobierno. La guerrilla no tiene legitimidad. El Estado colombiano tiene la legitimidad, tiene el respaldo de la Constitución y de la ley. Entonces, no se pueden equiparar las dos fuerzas. Ahora bien, yo creo que evidentemente no hay una derrota militar de las FARC, eso es verdad, pero mientras no se llegue a la certidumbre de un acuerdo definitivo, a un cese de las acciones armadas de la guerrilla definitivamente y demuestren su voluntad de entregar o de poner las armas, yo creo que sería un error de ingenuidad hacer un cese bilateral del fuego. Entonces no estoy de acuerdo con cese bilateral del fuego hasta que no se produzca, digamos, una evidencia contundente de que se va a firmar el Tratado de Paz. Y no estoy de acuerdo con la propuesta del Centro Democrático de cese unilateral, porque es irreal, es fantasioso, es negar la realidad del conflicto y es persistir simplemente únicamente en la solución militar. Enseguida, después de la pausa, le doy la palabra a la senadora Holguín. Senadora, discúlpeme solo 2 breves minutos que tengo que hacer una pausa y cuando regresemos al otro bloque usted inicia, por favor. Revisamos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que también quieren opinar sobre el tema propuesto hoy en Zoom a la noticia. Les preguntamos si le creen al presidente Santos cuando le dice a las FARC que están jugando con fuego y el proceso puede terminar. Eduardo Luis López comenta, claro que sí, si ya pasaron las elecciones ya se puede. Belena también nos dice, el que está jugando con candela es Santos cuando le dio poder político a las FARC, a unos terroristas criminales y colombianos que las rechazan. Mónica dice, no le creo, eso solo es para quedar bien con los colombianos, de la mesa no se van a levantar.